Bienvenidos, bienvenidas todos a esta clase abierta. Me alegra que haya gente que ya haya estado conmigo en el máster de periodismo de viajes y que esté interesada en escuchar y en refrescar la información. Siempre nos va a venir bien escuchar cómo el periodismo de viajes llega a transformar nuestra manera de ver el mundo, porque a veces podemos caer en el error de creer que ya todo lo sabemos o que lo que yo sé lo sabe todo el mundo y nos guardamos cosas que pueden ser unas verdaderas joyas o tesoros para nuestros espectadores, televidentes, oyentes o el público al que nosotros nos dirijamos. Cuando me invitaron a hacer esta sesión, esta clase abierta, dije, bueno, ¿por qué no tratar de llegarle a las personas que tienen ese interés de hacer el máster, ya sea en periodismo de viajes o en periodismo gastronómico, y llegarles de la manera en la que puedan entender cómo esto, cómo desde las experiencias que vivimos como viajeros, nos cambia totalmente la forma de ver el mundo y nos transforma a nosotros mismos y eso recae también en una responsabilidad de nosotros de cómo contamos las cosas y cómo podemos impactar a esas personas que tenemos como audiencia. Como lo decía Eileen, yo soy periodista de viajes, tengo más de 20 años de experiencia, inicié muy joven haciendo un programa de televisión que hoy en día se sigue emitiendo, se llama Travesía y empecé y llegué a esto como un poco traída por el universo y me dijo, hey, aquí es donde tienes que estar. Le había estado huyendo un poco porque no creía quizá en la capacidad que podía tener de dirigirme a la gente y lo que hacía era mm, tratar de querer ver el mundo desde otro punto de vista. Mi idea inicial era viajar, sí, era no tener un trabajo tan estático como de una oficina en donde mi día a día fuera una rutina demasiado establecida, pero pues quería poder tener algo de salida al mundo y por eso me decidí a estudiar comercio internacional y negocios. Y resulta que terminé mi carrera, aprendí cosas muy valiosas que hoy en día también las involucro dentro del periodismo de viajes, pero la vida me puso en otro lugar y empecé a hacer un camino y un camino que si ustedes lo miran hace 20 años, por ejemplo, en mi país, en Colombia, el periodismo de viajes no estaba muy bien establecido. De hecho, todavía luchamos mucho los periodistas de viajes para tener un espacio muy, muy nuestro y que los viajes no sean un método de premio para otras personas que escriben, sino que sea algo que sea tratado con total seriedad. Entonces, empezar en esa época fue muy curioso, tuve una revolución porque tuve que enfrentarme a mis papás porque ellos no estaban muy de acuerdo en que dejara mi carrera inicial para, digamos que emprender un nuevo camino y afortunadamente la vida me ayudó a demostrarme a mí, a mis padres y al resto del mundo que sí podía hacerlo y que esa inquietud y esa curiosidad que yo tenía por conocer el mundo, pues debería ser explotada y podría ser trabajada y sacarle provecho de alguna manera. Así que, bueno, aquí estoy después de 20 años. Tengo no solamente mi programa de televisión, también hago un programa de radio sobre viajes y turismo en una cadena radial en Colombia que se llama Blue Radio. Y también soy creadora de contenido. Esto también me tomó como en el camino porque digamos que era periodista más de medios tradicionales y cuando empieza toda esta era digital y empiezo a ver que surgen y surgen personajes que estaban contando de alguna manera, no sé, errada puede ser, o de una manera que yo decía, ay, pero esto no está bien contado. Entonces digo, pues aquí hay una oportunidad más y es dirigirme a un nuevo público a través de los medios digitales. Y así, todo el tiempo ha sido una transformación constante y ha sido un camino muy bonito y muy especial
en el que vamos creciendo, en el que nos vamos madurando y el destino al que vamos, entre más maduros estamos, pues le vamos sacando aún más provecho. Así que, bueno, bienvenidos a esta sesión de clase abierta en Máster el Periodismo de Viajes y el título, como se los dijo Aileen, más allá del turista, cómo el periodismo de viajes pues puede transformar nuestra manera de ver el mundo. Y lo primero que deberíamos preguntarnos es qué vemos cuando viajamos, ¿cierto? Digamos que la diferencia puede estar en el punto de vista en el que nos centremos o en lo que tan buenos observadores podamos llegar a ser. Si bien muchos se enfocan en atracciones o en lo que ya está descrito o en una foto de una red social que me llamó la atención y ese turista dice, ve, yo quiero tener esa fotografía, quiero ir a ese lugar y quiero verme cómo esa persona mostró y quiero comer eso que esa persona mostró que era rico y que describió. Eh, Muchas personas se quedan en ese punto. Solamente quiero ir a un lugar por vivir la experiencia que otro ya vivió, por tener una fotografía que sea agradable y poder contar, digamos que superficialmente, ese lugar o ese destino. Pero lo que nosotros entendemos una vez entramos en todo este mundo del periodismo de viajes es que la verdadera esencia de un lugar se encuentra mucho más allá de esa parte superficial que a veces podemos encontrar en una fotografía, sino que si empezamos a tener un contacto más directo con las personas que viven allí, si me fijo más en sus tradiciones, si investigo antes de ir al destino, que eso generalmente no lo hace un turista, eh, sino que él llega ya a dejarse sorprender, quizá un viajero sí pueda tener la decisión de investigo un poco, me quedo con algo de información y voy a vivir una experiencia. Nosotros como periodistas de viajes, lo que tenemos que hacer es llegar a preguntarnos y a ser muy curiosos para tratar de encontrar historias que sean auténticas y que logren hacer una conexión mucho más intensa con el destino. Por ejemplo, un turista puede preguntarse ¿dónde está lo que vine a ver? ¿Cierto? Un turista puede decir, bueno, yo estoy aquí porque me llamó la atención el templo que aparecía en el folleto de la agencia de viajes, así que, ¿dónde está? Eso es lo que yo quiero ver. El viajero puede preguntarse cómo vive la gente realmente en este lugar más allá del templo, cómo son sus costumbres, qué comen, qué les gusta aprender, cómo interactúan con las personas que son de otra cultura. Quizá un viajero se plantee esas preguntas, mientras que los periodistas de viajes vamos buscando una historia que no se haya contado. Cada vez es más complejo porque en un mundo tan globalizado, y tan lleno de medios que nos permiten acceder a toda la información, independiente si sea real o no, falsa, si sea éticamente escrita o no, pero tenemos información. Entonces cada vez se vuelve como más complejo encontrar esas historias que no se han contado. Por eso debemos ser como tan cuidadosos, tan curiosos y tan comprometidos con esa visión. Pueden existir más formas, pero digamos, de ver el mundo o de ver los destinos a los que visitamos, pero digamos que yo lo he querido dividir en tres para segmentar como la diferencia que hay en cada persona, en cada viajero o en cada punto de vista. Uno es la del turista, que ya se las comenté, él ve postales, el viajero ve experiencias y el periodista ve historias. Ahora bien, no quiere decir que esté mal que un turista vea postales, ¿no? Está bien. Si esa es su motivación, si eso es lo que lo lleva a vivir un destino, pues bienvenido, porque el turismo es una parte muy importante de las economías de diferentes países. Entonces, que vengan a mí a reconocer, ya sea una montaña, un templo, un río, una ciudad,
un museo, pues claro, bienvenidos. Ustedes quieren verlo, esto es lo que yo les voy a entregar. Eso es importante. El viajero quiere ver experiencias, entonces quiere tener una interacción más con las personas de ese lugar, quiere entender más la cultura, de pronto se informa sobre el contexto social, político, económico, no quiere ir um, como tan desinformado y esperar a que todo lo sorprenda. Esa persona, digamos, ya ha visto fotografías y esa persona que ha leído pues puede refutar o corroborar informaciones que le llamen la atención. Y el periodista, como les digo, pues ve y busca historias. Ahora bien, como periodistas de viajes, tenemos que tener vigente la visión del turista. ¿Por qué? Se los pongo en un ejemplo sencillo. Si en mi red social, en Instagram, por ejemplo, ¿cómo muestro yo mi parte turística o cómo involucro yo ese punto de vista? En una postal, en una muy buena foto de portada que pueda llamar la atención de ese público que está haciendo scroll, que está pasando de arriba a abajo en una red social y que se queda en una fotografía que, wow, le parece interesante, intensa, que los colores son bonitos, que le llama la atención porque es un lugar que es llamativo a la vista, que es hermoso. Entonces ahí es bueno involucrar esa parte de esa versión de la vista del turista, pero también la experiencia del viajero. ¿Por qué? Porque me acerca mucho más tanto a la cultura de ese destino que yo estoy visitando, pero también me acerca a mi audiencia, porque cuando yo les hablo de lo que viví como en esa experiencia, pues estoy dando mi punto de vista, estoy contando cómo me sentí, cómo lo viví, cómo eso me gustó, no me gustó, me molestó, el olor de alguna comida me generó algún recuerdo con algo que me contrarió o me trasladó a un lugar, a una niñez. Y eso es bonito, esas experiencias son bellas contarlas porque nos acercan mucho a nuestra audiencia. Pero dentro de esa información que vamos teniendo, también es importante contar una historia, algo que sea verídico, algo en donde le demos voz a lo que no tiene voz. Nosotros ya tenemos una voz y podemos a través de nuestros medios hacer justamente esto de contar las historias, pero hay mucha gente que está, bueno, personas, animales, cosas que tienen una historia y que seguramente no tienen la oportunidad de narrarla y para eso estamos nosotros, para tener esa habilidad de encontrar en esas historias como esas joyas en donde podemos encontrar algo que sea llamativo para nuestra audiencia. Entonces vean cómo existen estas tres formas de ver, estos tres puntos de observación, que si los juntamos todos, pues vamos a tener una gran historia. No necesitamos evadir una o la otra. La idea tampoco es sentirnos superiores a yo soy periodista de viajes, sé más que tú o sé más que un turista. No, simplemente es agarrar toda esa información y esos puntos de vista para que nosotros mismos podamos nutrir esas publicaciones, esos escritos, esas historias en nuestras redes sociales o en nuestros programas de radio, televisión, podcast. Ahora en el mundo, digamos que también existe una ventaja inmensa y es tener tantos medios para poder conectar con la audiencia a través de muy buenas historias. Yo me voy a poner como ejemplo muchas veces para que ustedes entiendan un poco desde mi trayectoria como periodista de viajes cómo ha sido. Y esto no ha sido, digamos, un proceso fácil, no se dio de la noche a la mañana, pero fue empezar a entender todo lo que tenía que pasar en cada destino con diferentes comunidades, con diferentes lugares para poder entender, hey, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que quiero contar y esto es cómo quiero vivir esa transformación. Al inicio, pues, ¿qué hacía yo? Buscar la perfección. Y eso me truncaba en muchos casos. ¿Por qué? Porque me llenaba de mucha información y quería entenderlo todo y también quería transmitirlo y a veces me podía
ver un poco densa o me cohibía, por ejemplo, en una red social de hablar porque no me veía perfecta o porque el sonido no estaba lo suficientemente fuerte. Y entonces empezaba a buscar cosas que se iban volviendo excusas para poder hacer eso que yo quería hacer. Entonces, esa perfección empecé a entenderla que no era necesaria, que la perfección no, lo que hacía era, esa búsqueda de la perfección lo que hacía era impedirme ese proceso natural de conectar con la gente y de conectar con el mismo destino. Entonces, boom, iba súper bloqueada con una cantidad de información, a pararme frente a una cámara, a transmitir una información quizás sin sentirla, sin haberla procesado. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué fue lo segundo que me sucedió? Y fue encontrar la conexión. En donde me sentía más que cómoda, era donde me sentía en paz, tranquila, donde me sentía a gusto y cómo podía encontrar ese punto en el que yo dijera, esta información, toda la investigación previa que hice del destino o del punto al que yo iba a recorrer, cómo logré conectarme con eso. Entonces es ponerle un poco de sensibilidad a todo ese proceso, es ponerle un poco de sensibilidad y dejarse tocar por lo que se vive en ese lugar, por las experiencias que suceden en ese destino, por cómo la gente vive, cómo la gente siente ese lugar, independiente de si es viajero o si es local, si vive allí, cómo esa información me llega a mí a generar una conexión. Entonces, sé que cada uno de ustedes tiene alguna profesión y esa profesión es importante, independiente de que sea comunicación social o no. Si son, digamos, profesiones distintas, nos vienen muy bien porque nos van a alimentar mucho ese proceso, esa forma en la que yo digo, estos temas a mí me conectan, estos temas a mí me mueven, estos temas a mí me inspiran. Entonces es buscar esa inspiración, esa conexión con esa información previa que ya traíamos y dejar que el destino pues definitivamente haga lo suyo y es tocarnos, es movernos, es sensibilizarnos, es dejarnos llevar muchas veces por las imágenes que vemos, por lo que olemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Y todas estas percepciones son los que nos van haciendo que encontremos esa conexión importante que nos va a servir para el momento de querer contar una buena historia. El punto siguiente, pues la autenticidad. Y eso cuesta un poco de trabajo y es lo más valorado hoy en día. Y cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, en mi caso, de venir de unos medios tradicionales de radio y de televisión, en donde, claro, la perfección es la que prima, en donde todo tiene que salir medido, perfecto, contado, en donde el vocabulario que utilizamos debe ser el correcto, pero la gente busca a alguien más cercano, alguien que diga, yo fallé, yo me equivoqué, yo me caí, yo me cansé, yo me desilusioné. Sí me hago entender, gente que realmente haga sentirlo como más cercano a esa audiencia. Y eso es lo que da la autenticidad, esa capacidad de si estoy comiendo y pruebo algo que me generó un- una sensación en mi boca y hago una mueca que seguramente en un medio tradicional pues cortan esa imagen porque no se ve bonita. La idea es que en estos momentos se sienta y se exprese todo ese sentimiento y no se quede como en cuadritos perfectos en donde las personas nos vemos regias, en donde nos vemos como eh, lejanas de esa audiencia, sino que nos veamos mucho más reales. Esa autenticidad también se logra con el tiempo, mientras vamos encontrando ese proceso
de entendimiento, no solamente de los lugares que visitamos, sino de nosotros mismos. En todo el periodismo de viajes, vamos creciendo, no vamos siendo los mismos. Ustedes saben que uno no es la misma persona a los 22 años que a los 32, 35, 42 años. Y si me muestran un destino a los 22 y otro destino, y el mismo destino a los 42 años, pues seguramente lo voy a ver totalmente diferente, lo voy a sentir y lo voy a percibir desde otro punto de vista. No quiere decir que la persona joven sea una persona inmadura, no quiere decir que no tenga el suficiente conocimiento, sino que su expectativa de vida y de destino, de lo que busca en ese lugar, pues puede ser muy distinta. Por eso es tan bonito esto del periodismo de viajes, porque uno podría repetir el destino 100 veces y 100 veces lo va a encontrar distinto y 100 veces va a encontrar una nueva historia y 100 veces va a sentirse o enamorado o ilusionado o sorprendido. Entonces, es muy bonito cómo ese proceso cambia mi forma de ver y de contar el mundo y siempre va a ser un poco diferente respecto a lo que viva y a la información que yo ya haya acumulado. Y luego, pues hice la transformación. Y esa transformación, ¿cómo la viví? Digamos que se los puedo, no sé, comentar en una expedición que tal vez hice, como para ponerles un ejemplo, en un pueblito cercano a Bogotá, en donde vivo. Y era un pueblito en donde mostraban una feria artesanal, la gente estaba muy feliz y aquí ustedes van a poder analizar los diferentes puntos de vista. Entonces, está una feria artesanal con un pueblo colonial, tradicional, el turista feliz llega, toma su foto con la iglesia, con una bella artesanía que algún artesano hizo con sus manos. El viajero llega a ese mismo lugar y claro, le llama la atención la artesanía, le llama la atención el pueblito, pero él también quiere hablar con la persona que hizo esa artesanía. Entonces seguramente le preguntará cuánto tiempo duró usted haciendo este elemento, qué piezas utilizó, qué técnicas. Hasta ahí vamos involucrando estos dos puntos de vista. Y llega la transformación o el proceso del periodista de viajes y observa un poco más. Entonces se queda un poco en silencio, viendo cómo la gente transcurre en la feria, cómo la gente está feliz, probando, viendo, comprando, pero se da cuenta de algo. Y ese algo es que la mayoría, por no decir todas, las personas artesanas eran muy adultas, eran personas que ya rozaban la tercera edad. Y se pregunta, ¿y dónde están los jóvenes? ¿No hay jóvenes artesanos que se dediquen a esto? Y pregunta a al artesano o a o a otra persona que estuviera fabricando esta artesanía y aparte de las preguntas que podría hacer el viajero del proceso, de los materiales, del tiempo, le pregunta por qué no hay jóvenes en en ese mercado artesanal. Y esa persona le responde porque es un oficio que ya no interesa, porque es un oficio que no les gusta, porque es un oficio que les demanda mucho tiempo, porque es un oficio que no es muy bien pago en algunas oportunidades. Y entonces ahí crea una muy buena historia, ¿verdad? Tiene un punto de vista interesante, pero también tuvo que tener en cuenta los otros puntos de vista del viajero, del viajero como del turista. Pero en esa historia, si sigue preguntando y sigue incomodando tanto al entrevistado como él mismo en hacerse esas preguntas y en desarrollar cosas, pues va a encontrar seguramente joyas o gemas escondidas. Me pasó algo muy curioso. Hace poco estuve en Islandia y íbamos con un tour en donde yo iba siendo tour líder de un grupo de personas. El guía principal nos para en un café en un sitio que se llama Seyðisfjörður, un nombre muy difícil de pronunciar. Todos estos nombres en islandés pues tienen sus complicaciones y ahí yo me doy cuenta también de las diferentes visiones y también de cómo mi profesión principal me genera el interés para crear una buena historia.
y paramos y nos dicen, miren, aquí hay un café de un colombiano que está trayendo cafés de especialidad, cafés especiales, y la gente suele parar aquí antes de seguir su trayecto a ver Kirkjufell, que es una montaña en forma de como de sombrero o de torre de una iglesia. Entonces bajamos muchas personas emocionados por tomarnos un muy buen café, lo degustamos, delicioso. Hubo gente que empezó, bueno, ya tomé el café, yo ya me quiero ir, ya quiero ver lo que sigue. Entonces está el turista, ¿no? El que ya vio superficialmente este punto y ya quiere seguir para poder seguir chequeando en su lista más lugares de los que estaban planeados en el itinerario. También está el viajero que dice, hey, me gusta esto, me lo quiero tomar y quiero preguntarle a esta persona cómo llegó a Islandia, por qué viajó desde Colombia hasta este lugar tan inhóspito del planeta y por qué le dio por iniciar un café, o de dónde lo trae. Y también yo estaba viendo todo esto y dije, la historia de este hombre me parece que debe tener unos matices demasiado interesantes. Además, me la habían contado mal. El café se llama Valeria y yo llego preguntando que si Valeria era la esposa o era alguien y me dice, no, es mi sobrina. Alguien me había dicho que Valeria era la esposa colombiana que había llegado con él a ese punto de Islandia y no, no era tal. Él llegó por amor a una islandesa y se quedó en este punto. Piensa, toma los cafés y dice, estos cafés no son realmente buenos, ¿por qué no traer café de mi tierra para venderlos acá? Y empieza a hacer su proceso de con su hermano que vive en Colombia de um, como hacer asociación con diferentes cafeteros pequeños que hacían cafés de especialidad y empiezan a traer ese café. Para mí, como, como periodista de viajes, pero también como una persona que estudió comercio internacional, pues lo que me llama la atención es cómo llega ese café de especialidad desde las montañas de Colombia hasta Islandia. Entonces empieza a contarme su proceso del embarque, en qué puerto, hasta qué puerto llega y desde ese puerto cómo puede llegar hasta ese punto, hasta ese fiordo escondido. Y él me pregunta, ¿usted trabaja en exportaciones o en importaciones? Y yo le digo, no, yo soy periodista de viajes, pero me generó curiosidad esa parte de la historia. Seguramente si otro periodista va, pues va a contar la historia de un colombiano que vende café de especialidad en un punto muy recóndito de Islandia. Pero a mí me gustaba la idea de poder empezar a contar mi historia desde el viaje que hace el café, desde las montañas de Colombia hasta este punto de Islandia. Entonces es ver cómo las preguntas que nos hagamos, la curiosidad que nosotros tenemos y los temas que nos generan interés pueden llegarnos a ayudar a desarrollar esas buenas historias, ¿cierto? Y otro punto que me gustó y es el de las preguntas cliché. No me gustan las preguntas cliché, pero a veces es necesario hacerlas. Entonces, la pregunta cliché, y yo esperaba una respuesta también de ese estilo, fue, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender en un país como Islandia? Yo me imaginaba que me iba a decir la soledad, el idioma, cualquier cosa. Y su respuesta fue nada. Este país es muy, muy fácil. Este país me ha hecho las cosas sencillas. Eso es increíble escucharlo porque cuando le preguntamos a algún emprendedor acerca de su historia, generalmente nos van a decir, han sido historias duras y difíciles. Claro, él tenía, digamos que, un presupuesto con el que inició, pero su respuesta también me generaba um, un punto interesante en la historia y es cómo un país organizado puede ayudar a cualquier persona que vaya con una idea clara de desarrollar un emprendimiento, un objetivo bien planteado. Eso me gustó mucho y como les digo, esa curiosidad que nosotros como periodistas de viajes vamos generando, pues va haciendo justamente que encontremos joyas en toda la información que nos podemos encontrar en el camino. Aquí les revelo un poco de cuáles son esas herramientas, ya se las he comentado. Hay que tener curiosidad infinita, sobre todo las personas que nos dedicamos a esto.
cuando hacemos la investigación previa del destino al que nos vamos a dirigir y del que después queremos contarlo en cualquier medio, pues tenemos que tener esa mente abierta para entender lo que yo veo del destino antes de llegar y cómo esa información se transforma una vez estoy allá. Mucha gente me decía en este viaje a Islandia, viajeros comunes y corrientes de los que yo no me imaginaba que pudieran leer algo antes de, y me daba cuenta que sí, que además escuchaban podcasts y se documentaban de ese destino antes de llegar. Situación que lo hacía aún más difícil para mí porque la información que yo tenía que dar tenía que ser una información mucho más profunda, más allá de lo que ellos habían investigado, de lo que ellos se habían documentado, pues yo tenía que tener esa capacidad de no volverles a contar lo mismo, sino de contárselos con un plus, de decirles que allí había pasado algo más de lo que ellos entendían o de esos datos típicos o que la gente quiere saber, como el número de población o de qué viven, pues a poderlo acompañar de algo mucho más profundo. Entonces, esa curiosidad nos va a servir muchísimo. Las preguntas incómodas también, sobre todo para las personas que escriben, necesitamos mucho, pero mucho, um, eh, muchos recursos para poder contar y narrar buenas historias. Entonces, alguna vez viajé con un periodista de viajes que escribe bastante y me sorprendía la cantidad de preguntas que él hacía. Y preguntas que a veces yo decía, pero es que es obvio. No, a él no le importaba que fuera obvio. Él quería escuchar esa respuesta y escribía en una agenda y escribía en un cuaderno. Y yo le di uno de, porque yo no escribo tanto, lo hago, me gusta, pero no es como el medio en el que más me muevo. Y le mostré uno de mis escritos y le dije, ¿cómo te parece? Le gustó, pero me dio unos tips hermosos de esta información, ponla más arriba, porque esto es lo que va a conectar principalmente con tu audiencia. Y cuando yo le seguía hablando y hablando del destino, me dijo, eso que acabas de decir, no lo contaste en tu escrito y eso es importante y valioso. Entonces es como no desechar nada de la información porque caemos en ese error y yo lo cometo en muchas ocasiones, se los dije al principio, y es creer que eso que yo sé es claro para todo el mundo, que como yo lo tengo claro, pues el resto de personas seguramente ya lo deben conocer. Y no, resulta que hay muchas personas que no han salido a explorar el mundo, que quizás su forma de viajar es a través de estos textos o de estos documentales o de las redes sociales de lo que le cuentan. Y por eso es tan importante no desechar nada de la información. Y por eso es importante ser preguntón, hacer las preguntas incómodas, ser ese quien está cuestionándose todo, porque de esos cuestionamientos y de esas preguntas cliché, como de las preguntas más profundas, pues va a venir algo más interesante que me va a ayudar a generar a mí a desarrollar una buena historia. Y el tiempo para escuchar, por supuesto. El tiempo para escuchar no solamente se refiere a el tiempo que yo pueda dedicarle a sentarme en un lugar a tratar de establecer comunicación con alguien o durante una entrevista. Mm, Es eso, pero va más allá de eso. Va más allá de esas historias que yo puedo estar escuchando en una plaza. Va más allá de que me digan, mira, este personaje es importante, deberías entrevistarlo porque él tiene mucho conocimiento de este lugar o de esta comida o sabe mucho de las tradiciones, de la cultura. Aparte de eso, es bonito tener un espacio para estar como en silencio y ver qué es lo que sucede. O sea, ese silencio para nosotros cada vez es como más complejo por lo que estamos tan bombardeados de, no sé, de información que llega no solamente por lo que veo, sino por lo que escucho, por lo que me comentan.
es tratar de tener como una especie de meditación en donde yo aquiete por un momento mi mente y deje que empiece a fluir ese pensamiento a partir de una escena que yo estoy viviendo. Algo muy bonito me pasó, me sucedió hace poco en Cuba. Eh, Estaba un poco incómoda porque me abordaban desde muchos lados preguntándome de dónde eres, y empezaban como a cantar canciones y estuvo bien la primera vez y estuvo curioso la segunda y la tercera pues ya no estaba tan chévere y cada vez que pasaba por esa plaza como que me envolvía y me pasaba lo mismo. Hubo un momento del día en el que llegué, me senté, yo escuchaba que ellos seguían como molestando o tratando de sacar algún provecho, algún dólar que les regalaran o una foto que se tomaran con ellos seguían por ahí y me quedé por fin un momento en silencio, logré aquietar como todo ese ruido exterior y me centré solamente en un sonido y era en el de un saxofonista que estaba ensayando una melodía en una plaza espectacular, con el clima perfecto, con el sonido del ambiente maravilloso, porque había brisa, porque los árboles sonaban con sus hojitas, porque habían pajaritos por un lado y por el otro, y en la otra esquina de la plaza un saxofonista. Y me encantó, o sea, me encantó ese momento porque me pude dirigir después a él y preguntarle qué hacía, que por qué estaba ahí en esa plaza ensayando. Y esa fue también el desarrollo de otra buena historia, en donde él me cuenta que es una persona que no tiene muchos recursos, que es de familia musical, que su abuelo le heredó el saxofón, que le está empezando a aprender a tocar ese instrumento porque su sueño es estar en una de las grandes orquestas cubanas y poder salir al mundo con su talento. Eso es muy bonito y es la forma en la que uno genera conexión con los destinos y es el tiempo para escuchar también el que nos genera como esos puntos de vista que nos pueden ayudar a generar una buena historia. ¿Cómo nos transforma el periodismo de viajes? El cambio se da no solamente en que cambia la forma y lo que escribimos. Seguramente, si ustedes inician este proceso y tienen la oportunidad antes de escribir algo de algún lugar que hayan visitado, y después vuelven y escriben ya teniendo todas estas herramientas que se les da a lo largo del máster de periodismo de viajes, se van a dar cuenta cómo se transforma lo que uno empieza a escribir, pero también se transforma la forma en la que nosotros escudriñamos un texto. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que me hace conexión con ese texto que yo escribo? Cambia también la forma como veo el mundo. Definitivamente la visión de un periodista de viajes no es la misma de la persona que no sale de su casa o de la persona que viaja por trabajo. No es la misma visión que tiene la persona que simplemente le gusta viajar de ocio y no quiere decir, y en esto quiero ser muy enfática, no quiere decir que esos puntos de vista no sean importantes ni que el nuestro sea el mejor, sino que hay una transformación y esa transformación se agradece porque nos hemos dejado tocar de tantas cosas que nuestra visión del mundo y de cómo interpretamos las verdades es totalmente diferente. Y también cambia la forma en cómo el mundo nos ve. Seguramente alguien que ha seguido mi carrera desde que estaba muy chiquita me percibe totalmente diferente a como yo puedo contar una historia hoy, porque soy más consciente y porque tengo muchas más herramientas para hacer eh, una historia más interesante y porque puedo dejarme tocar de más cosas que al principio quizá iba como con prevención, con dificultades, por ejemplo, en la comida. Yo cuando empecé a viajar, la comida me daba muy duro, no me gustaban muchos sabores, me estrellaba culturalmente con todo esto. Y el hecho de viajar me fue educando mi paladar, me fue quitando esos prejuicios de las comidas de otros destinos y ya no pretendía que la cultura se acomodara a mí,
que yo fuera a algún lugar como la India y que la India cambiara todo para que mi paladar se sintiera cómodo. No, fue diferente, fue el hecho de poder apreciar sus sabores, sus olores. Puede que no me guste, puede que hoy en día sienta un olor a curry muy fuerte y diga, uy, pucha, eso me trasladó a un punto donde no quería llegar, a un momento de mi experiencia del viaje en la India que fue fuerte porque fue un choque cultural, pero es lindo. O sea, esa oportunidad de poder viajar incluso a través de nuestro olfato es algo que también nos transforma. Y el mundo, ¿por qué nos ve diferentes? Porque tenemos la capacidad de contarlo distinto. No es lo mismo que no sé, alguien que tenga una red social y que solo la use o para exhibir sus fotos de vacaciones y que comente algo superficial de un destino, a cómo el mundo me ve cuando yo cuento una historia que impacta, que inspira y que genera esa emoción en el otro de decir, yo quiero ir allá, pero no quiero ir allá para tomarme una foto y publicarla, sino quiero ir allá para sentir eso que ella dice que sintió. Quiero ir allá para conocer ese personaje que ella entrevistó. Quiero ir allá para conectarme con la música y con los sonidos que ella describe. Quiero conectarme con la energía que esta persona dijo que sintió en esa montaña. Quiero ir a ese lugar para sentir cómo es la vibración, cómo es el movimiento de una aurora boreal. Es todo muy distinto y todo va a depender de la visión con la que lo miremos y de la forma en la que lo narremos y lo contemos. Por eso les digo que es el periodismo de viajes definitivamente nos cambia, nos hace ver el mundo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde cómo una mirada puede cambiar una historia, cómo de hecho hacemos prácticamente una revolución silenciosa en donde queremos aportar algo a esos lugares a los que visitamos y cómo eso de alguna manera también nos transforma a nosotros, donde quizá ya no, donde la gente ve, digamos que patrones, donde, no, perdón, es al contrario, donde la gente ve casualidades, nosotros vemos patrones, en donde nos gusta hacer preguntas incómodas, pero hacerlas desde el respeto, en donde nos guste escuchar historias en el silencio, en donde no todo el tiempo nos las estén narrando y contando, en donde cómo podemos equilibrar la crítica con la belleza. Y vuelvo y les pongo el ejemplo, me pasó en Cuba. Wow, fui y mucha gente empezó a escribirme en mis redes sociales que por qué no mostraba la prostitución y por qué no mostraba cómo la gente estaba viviendo y cómo la forma del gobierno los golpeaba. Y yo decía, bueno, o sea, si se los cuento, no voy a estar haciendo algo diferente a lo que, si ustedes ya lo saben, es porque ya lo han mostrado, ¿verdad? Si ustedes tienen esa información es seguramente porque ya la saben sin necesidad de haber viajado, porque no me dan la oportunidad de contar una historia totalmente diferente. ¿Por qué no me dan la oportunidad de contarles la historia de un cabaret que lleva más de 60 años y que inició con un señor que era un niño y empezó a hacer toda su carrera y viajó por el mundo y siempre volvió a su isla, siempre volvió a Cuba, orgulloso de todo el espectáculo que hacía mostrando lo que había culturalmente, musicalmente, en su isla y poderla mostrar al mundo desde otro punto de vista. Y ahora esa persona ya es una persona muy, muy mayor, muy adulta, y quien sigue con ese legado es su hijo, que empezó siendo un bailarín y ahora no solamente es preparador de las personas y de los nuevos talentos, sino que dirige y sigue siendo esa persona con esa curiosidad de poder seguir mostrándole al mundo todo eso que él aprendió. Hay que entender que toda historia tiene diferentes versiones
Y no es solo la historia, es el destino, es la comida que pruebo, desde dónde viene, desde dónde me la traen, cómo llegó acá, cómo se transforma. Es entender que, y esta es una de quizá de las em, lecciones más importantes que me ha dado mi vida profesional en la parte de periodismo de viajes, es entender cómo lo que el mundo o lo que la gente me cuenta no es tan real. Es decir, hay un autor muy importante, ahorita se me escapa el nombre, que dice, no creas en lo que te cuenten del mundo, ni siquiera esto que yo te estoy contando, porque cada uno tiene su propia visión. Cada uno tiene su manera de entenderlo, de sentirlo, cada uno tiene su manera de contarlo. Y seguramente en esa forma en la que yo lo hago, puedo llegar a impactar la vida de alguien, puedo llegar a inspirar a alguien, puedo llegar a ayudar incluso a una comunidad o a ese destino, a ese viaje al que yo me haya dirigido, pero también me da la perspectiva de que esa es mi forma de verlo, esa es la visión que yo tengo de ese mundo, de ese instante, que puede ser totalmente diferente. Y ustedes lo comprueban fácilmente. Hay gente que, por ejemplo, en todo el tema del periodismo gastronómico, hay gente que narra y dice, estos sabores me parecieron exóticos, me parecieron geniales, me agradaron, me convencieron, tienen que venir, esto es algo que no se lo pueden perder, si vienen acá y no visitan ese lugar, pues se lo perdieron y alguien puede ir con toda esa expectativa que ese influencer o ese contador de historias le dio y llega allá y resulta que no tuvo esa misma percepción. De hecho, puede que no le haya gustado, puede que lo hayan atendido de una forma totalmente diferente, porque además tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos, entre comillas, un privilegio al ser periodistas porque nos muestran las cosas quizá de una manera distinta. Si yo recibo una invitación de alguna oficina de turismo, por ejemplo, seguramente voy a ver una realidad muy distinta a la que un local quizá me podría contar de ese destino. Tenemos que, en ese cambio y en esa transformación que nos llega, tener la posibilidad de equilibrar la parte crítica con la parte bonita de no esconder historias ni realidades simplemente por tratar de convencer a alguien que vaya a un lugar. Existe esa forma, existe esa posibilidad de equilibrar esa información para que la gente pues justamente tenga diferentes formas de percibir una historia o de percibir un mismo lugar. Eh, y entender también que en todo el universo que tenemos de información, de imágenes, de sonidos, de personas, de historias, en todo ese universo debemos enfocarnos en eso particular, en eso que creemos mm, puede que en un principio no le encontremos como el interés o no creamos que esa historia pueda impactar, pero cuando empezamos a hacer esas preguntas y cuando empezamos a indagar y a ser más curiosos, pues seguramente vamos a poder encontrar esas pequeñas joyas, esos cambios en donde uno dice, wow, aquí encontré realmente algo que puede llegar a ser transformador. Básicamente es eso, es esa invitación a que si hacen el máster en periodismo de viajes, pues vean y sean muy conscientes del cambio que ustedes van teniendo. Es una transformación notable en cómo perciben el mundo. Esa quizás es la más grande de todas, ver cómo se transforman y cómo se derriban los prejuicios de todo.
no, o sea, culturales, de poder llegar a algún sitio en donde desde pequeña me habían dicho, esta gente es así, las personas suelen comportarse de esta manera, pero yo llego a ese punto y se me derriban los prejuicios porque tengo la capacidad de indagar, de preguntar, de incomodarme, de meterme en esas vertientes en donde uno dice, "Ey, ¿para qué, por qué te tenías que meter en ese punto? Pues porque ahí encontré la esencia de algo que transformó una realidad que yo ya la tenía súper establecida. Y puede que al yo contar cómo derribé ese prejuicio, pues eso también le sirva a alguien para transformar su visión de cómo ve ese lugar o incluso de cómo un simple prejuicio derribado a través de una historia, de una narrativa de viajes, pues le puede ayudar a alguien incluso a ver una realidad independiente que tenga que ver con los viajes o no, a verla desde otro punto de vista. Esa es como la forma en la que el periodismo de viajes nos puede transformar. Definitivamente nos separa ampliamente de la visión de un turista. Y vuelvo y repito, no es que la visión del turista sea mala, solo que la nuestra puede estar mucho más completa. Tiene más argumentos y tiene muchos más ingredientes que la pueden hacer más interesante, pero también es delicioso viajar como turista. También es delicioso tomarse unas vacaciones en donde uno sienta que no tiene que estar pensando ni estar buscando historias, sino que simplemente quiere llegar a un lugar a relajarse, a vivir un momento tranquilo. Con mi esposo me pasaba algo muy curioso y es que él me decía, nosotros ya no tenemos vacaciones, porque claro, país al que yo iba, país que era nuevo, tenía que llevar mi cámara sí o sí. O sea, esa era una extensión mía de mi mano. Mi cámara va acá en mi mano derecha, mi agendita va en la mano izquierda y tengo que estar anotando y tengo que estar preguntando. Y ese equilibrio de cómo volvernos nuevamente cuando somos periodistas de viajes, que incluso se nos olvida viajar de ocio, yo lo encontré como viajando a los lugares más populares. Entonces, el lugar más popular, una playa, un resort, yo ahí no voy a tener que contar nada nuevo ni nada diferente, solo voy a relajarme y a tomar un descanso mental que también es necesario como para renovar energías y cuando vuelva a salir al ruedo, pues volver a salir con esa intuición y con esa curiosidad y con esas ganas de comerme el mundo, pero también va a ser necesario que en algún momento depuremos y hay gente a nuestro alrededor, tenemos familia, tenemos papás, esposos, hijos que quizá quieran compartir con nosotros un viaje y no podemos ser tan egoístas de decir, no, mi descanso tiene que ser en casa y no quiero ver nada más sino series y estar acostada en un sofá, sino que también podemos viajar o mostrarles la forma de ver el mundo de una manera distinta. Quienes han tenido la oportunidad desde niños, porque sus padres fueron también padres curiosos que los impulsaron a viajar, a no quedarse en un mismo lugar, sienten y entienden mucho más fácil esa diferencia. A mí me costó más trabajo porque yo empecé a explorar el mundo muy tarde, muy tarde. Y como les digo, estaba llena de prejuicios y era la más picky para comer y me amargaba la vida en los viajes de no, y me toca dormir acá y si aparece una cucaracha y si... No, o sea, esa persona ya no existe. Esa persona, yo no sé en dónde quedó escondida, pero ahora soy una mujer que le encanta vivir los destinos desde todo punto de vista, o sea, desde el lujo hasta la parte más dura, porque sé que de ahí van a salir muy buenas historias, porque sé que desde ahí va a venir una transformación, no solamente en lo que escribo, sino cómo percibo yo mi vida, en cómo después de llegar de un lugar en donde las condiciones no eran las mejores, las condiciones sanitarias, el ver cómo los niños tienen que beber agua de un río y yo llegar aquí a mi casa y tener todas las comodidades que tengo y saber que tengo un agua pura, potable, cómo esas simples conexiones que hacemos nos ayudan a entender que el mundo es totalmente diverso
que es desigual, que nuestras sociedades, nuestras mismas ciudades, nuestros mismos países, cuando viajamos a través de ellos, nos damos cuenta de, wow, la gente en la ciudad tiene una percepción tan diferente de la persona que está en el campo, que gracias a mi labor que yo hago como periodista de viajes, pues tengo una percepción totalmente diferente de esa persona que está trabajando por sacar buenos alimentos para que en mi casa, en mi ciudad, pues yo los pueda disfrutar limpios, bonitos, aseados, pero no veo el trabajo del otro desde ese punto de vista también es importante el valor que le damos a las cosas. Eso también nos transforma y sería importantísimo que los jóvenes, que las personas más pequeñitas pues tuvieran esa capacidad de entender el mundo desde ese punto de vista porque valorarían mucho más lo que tienen. Así que, chicos, esto es un pedacito de lo que es el periodismo de viajes, de lo que puede también ser el periodismo gastronómico, de cómo la curiosidad nos puede llevar a encontrar historias que no se han contado y que pueden ser inspiración para quienes nos leen y pueden ser transformadoras para nosotros como personas. Les dejo, tenemos aquí el link para que ustedes entren también a la escuela de periodistas de viajes si están interesados en inscribirse. Sé que ya hay algunas personas inscritas